Primero, ¿a qué se le llama este proceso de protección? Estas medidas de coerción hacen que se hable de que existe un proceso de protección y que tiene como objeto validar o invalidar precisamente una medida de coerción que se ha dictado, sea en la investigación preliminar o ya sea en el marco del proceso. Y este proceso de protección tiene características, básicamente dos. Si se quiere sintetizar, obviamente, podríamos encontrar un poquito más, pero dos fuertes. La primera es que se trata de una subfunción de la jurisdicción. Quiero decir, o sea, se presenta en el contexto del llamado proceso penal de coerción. O sea, tiene puramente una función de tutela del proceso en su conjunto. Lo que busca este proceso penal de coerción es que la pretensión penal de parte del Estado frente a la comisión de un hecho delictivo se pueda llevar a cabo. Es decir, en esta función tuitiva. Y por eso lo que busca toda medida de aseguramiento es garantizar la tutela jurisdiccional efectiva. Esto es, a que se va a poder llegar a una decisión. Por eso se dice que la función coercitiva sirve para la función de juzgamiento y luego, tras la sentencia firme, para la función de ejecución. Estas dos funciones, la de juzgar y la de ejecutar la sentencia, son las dos funciones principales que tiene la función jurisdiccional. La tercera es la tuitiva y que se encuentra dentro, enmarcado, para garantizar justamente estas dos funciones anteriores, la de juzgamiento y la de la ejecución. Entonces, lo que busca esto es básicamente asegurar, garantizar que se pueda realizar una sentencia. De modo contrario, como ustedes se imaginarán, si no existiese, si dijéramos, no, bueno, presunción de inocencia, entonces vamos a descartar la posibilidad de dictar medidas coercitivas, un sujeto podría evadir la justicia. Por ejemplo, se va a vivir, pensemos a Honolulu, o se va a vivir a cualquier lugar recóndito del planeta y nunca lo encuentran. Entonces, primero que el mismo proceso no se va a poder realizar. Imagínense ustedes que hay que hacerle algún tipo de investigación en la parte preliminar al mismo imputado, tratar de hacer un análisis de sangre, de ADN, o de repente, en el caso para no ir tan lejos, quiere hacerse un allanamiento, y no se podría. El esclarecimiento se vería entorpecido. Y en ese sentido, no solamente la sociedad, incluso también la propia víctima, que también tiene derecho al esclarecimiento de llegar a la verdad, se vería frustrado. Se dice también que esta subfunción de la jurisdicción, en realidad, debería tener el nombre de seguridad, o de protección, o de cautela. Porque como ustedes ven, eso es justamente lo que hace que tenga sentido, que se llame de esa forma el proceso penal de coerción, ¿no? Por eso también algunas personas hablan simplemente de proceso de seguridad, o proceso de protección, o proceso de cautela. Esto varía en la doctrina, pero la idea central es básicamente que bajo el concepto de proceso penal de coerción tenemos un proceso cautelar, un proceso de protección cuya finalidad es la de garantizar el cumplimiento de las otras dos funciones de la jurisdicción. Esto es la de encontrar la verdad material, esto es el proceso de declaración o proceso de conocimiento, como lo llaman algunos, y el proceso también de ejecución, que significa ejecutar la sentencia ya declarada. Por ello se dice también que esta función cautelar tiene una función meramente instrumental. ¿Instrumental a qué? A las funciones de declaración y de ejecución. Entonces, lo que justifica, ya solamente para cerrar esto y pasar a la siguiente parte, es que lo que justifica es básicamente esta necesidad de encontrar, de esclarecer, y esto es lo que va a llevar a que se haga una intromisión en la libertad, en ámbitos de libertad del imputado o de terceros que podría, por ejemplo, terceros civilmente responsables, ¿no? En lo que se puede referir a las medidas coercitivas reales, a las cuales voy a referirme también. Pero evidentemente estamos hablando siempre
una intromisión legítima, ¿no? Sobre casos ya taxativos en la ley, como vamos a ver en breve, por regla general, bajo un control judicial, que en principio incluso es previo. Los actos de investigación administrativa de derecho, que son medidas instrumentales restrictivas de derecho, lo que van a hacer entonces es, en buena cuenta, garantizar esta eficacia del proceso, su funcionamiento. Esto, básicamente, en el caso peruano, están regulados en la sección tercera. Ahí ahora voy a mencionar con detalle en la sección tercera del libro tercero de la actividad procesal, con el título de medidas de coerción procesal. Sobre sus principios, básicamente podríamos hablar de tres principios. Por un lado está el principio de rogación. Solamente se van a imponer en principio a instancia de parte y por el sujeto procesal legitimado, en principio el fiscal y el actor civil. Hay excepciones, como el artículo 312A, numeral 1 del CPP, en el caso de la llamada posición de oficio para el caso del secuestro conservativo. Esto es para, justamente, ya lo estaba haciendo referencia, para asegurar el pago de la reparación civil. El fiscal de oficio o solicitud de parte puede solicitarle al juez el secuestro conservativo de vehículos motorizados, ¿no?, del imputado o del tercero civilmente responsable, lo que es una medida limitativa porque implica la disposición del bien y su entrega a un tercero o un custodio. El segundo principio, que se conoce como la regla de inaudita altera pars, significa que salvo que existan medidas intermediarias previamente dictadas, no se comunican a la parte, ¿no? La parte no puede decir, oiga, me debió haber comunicado a mí que me iba a detener, ¿no?, o me debió haber comunicado que me iba a embargar mis bienes. No, pues, no, en principio no. Esto justamente, primero, por un lado, porque estas medidas suelen tener carácter de urgencia y son precisamente destinadas al aseguramiento. En caso que esto se comunicase, perdería su vigencia, porque evidentemente el sujeto escondería sus bienes, se pondría a buen recaudo, como dicen. Entonces, esta necesidad de audiencia va a tener normalmente lugar post medida coercitiva, salvo algunos casos que, como he dicho, salvo que hay una medida intermedia ya dictada previamente, ¿no? O una modificación, por ejemplo, de la medida, o una prolongación, pensé en una prolongación del impedimento de salida, ¿no? Ahora, el tercer principio es que, y acá justamente rige también el principio de rebus sic stantibus, significa que son variables, ¿no? Estas medidas son en función a una fotografía del momento, pero no causan estado. Entonces se modifican o se pueden pedir que varíen si las circunstancias que dijeron al momento de dictarlas han cambiado. Y en ese sentido pueden solicitarse cuantas veces se considere que ha variado de manera razonable las circunstancias de su imposición. Entonces se modifican en función de la variación de los supuestos o condiciones procesales que motivaron incluso el rechazo de las mismas. Entonces, esta básicamente es una regla en realidad derivada del derecho civil, porque normalmente existe en los contratos del derecho romano existe esta cláusula del rebus sic stantibus, donde decía, bueno, el contrato rige, pero en caso cambie alguna circunstancia, como en un momento de sequía o cataclismo, en fin, van a cambiar las condiciones. Y esto mismo aplica, se ha tomado la misma lógica para el ámbito procesal penal. Ahora, sobre sus presupuestos materiales y requisitos, el presupuesto material de toda medida de coerción es la apariencia de derecho. Esto es lo que se conoce con el famoso adagio latín del fumus comitio delicti, y los requisitos están en función al llamado peligro en la demora, o algunos hablan concretamente en el proceso penal del peligro por la libertad, esto es el periculum libertatis. En el caso del fumus, se trata de una apariencia de derecho, una justificación que en el proceso penal es la razonada atribución del hecho punible y que requiere de indicios delictivos. Ya no requiere, esto lo voy a referir en la prisión preventiva, esta sospecha inicial, ¿no? Al principio, solamente para incoar el proceso hay que tener una sospecha inicial, pero en este caso ya esto aumenta. Acá hay que tener una sospecha suficiente y se trata acá de un juicio
de probabilidad, o también algunos hablan de verosimilitud, del carácter en que se fundan los actos de investigación sobre la responsabilidad del imputado. O sea, acá hay que hacer esta valoración, y esta valoración de la imputación requiere por lo menos lo que se considera un conocimiento en grado de probabilidad. Y el segundo presupuesto es el periculum libertatis, significa que el daño jurídico derivado del retardo del procedimiento, de la demora procesal, en realidad es lo que va a estar en juego, no es lo que preocupa, que el individuo, el imputado, si se le deja en libertad, esto genere riesgos para la efectividad del proceso y su posterior sentencia. Incluso también respecto al patrimonio del imputado. Y esto tiene dos elementos, básicamente, ¿no? Una demora en expedirse el fallo, y de otro lado la realización de conductas que imposibiliten o perturben la efectividad del proceso. Y acá básicamente hay tres peligros que integran este riesgo. Por un lado, que el imputado elude a la justicia, esto es, que se oculte de manera personal, o también que oculte su patrimonio. Ahí está en el primero de los casos está la fuga, ¿no? Como la expresión máxima del ocultarse e impedir la ejecución penal, y en el otro lado está la ocultación de sus bienes, ¿no? Impidiendo la pretensión resarcitoria. En segundo lugar, o el segundo riesgo, es la ocultación de las pruebas o la obstrucción de la investigación, y incluso el tercer peligro que existe a tomar en cuenta acá es la potencial comisión de nuevos delitos, que podría significar incluso una desprotección de la víctima. Sobre sus clases, su clasificación, hay personales y también hay reales, o también conocidas como patrimoniales. Y acá la clasificación a lo que atiende es al ejercicio de los derechos fundamentales afectados, según sea la persona del imputado, sería su libertad ambulatoria, de locomoción, o su patrimonio.